puente San Tomé Santa Fe se está eh, se está discutiendo desde el año 1991. Fue la primera vez que se estudiaron distintas alternativas de cruce por el río Salado. Hoy nuestra ciudad, la ciudad de Santo Tomé, está comunicada con Santa Fe con un puente carretero que fue inaugurado en 1939. Ujú. Obviamente que es un puente que ya ha cumplido largamente su ciclo de vida, es un puente fuerte, como obra de ingeniería realmente es majestuosa y muy buena obra, pero obviamente que la cantidad de vehículos diarios que pasan por ahí ha generado muchos inconvenientes, no solamente en materia de seguridad hay inconvenientes, sino también en la demora que se producen para poder trasladarse, no solamente en lo que es el traslado interjurisdiccional entre Santo Tomé y Santa Fe, sino que atrasa todo lo que tiene que ver con un corredor bioceánico, con una ruta que es central dentro del Mercosur. En el 2007 se firmó un convenio entre el Estado Nacional y el Estado Provincial, donde la provincia de Santa Fe se obligaba a convertir la Ruta 19 en una autovía. Esa situación Santa Fe la saldó con la construcción de la autovía y su habilitación en agosto del año 2011. Y lamentablemente la parte que se había obligado la Nación, que era construir el puente San Tomé-Santa Fe, hasta el día de hoy no hemos logrado que la Nación llame a licitación. En todos estos años, lo que sí se logró es tener un proyecto ejecutivo, tener los pliegos de licitación. Hubo 4 años desde el 2010 hasta el 2014, una consultora que ganó una licitación que se llamó Consulbaires, realizó los estudios de las distintas trazas, las factibilidades, los impactos ambientales, los costos económicos, se hizo audiencia pública hasta que se determinó la traza, se hizo el proyecto ejecutivo, los pliegos de licitación y en noviembre del 2014 Vialidad Nacional aprobó tanto el proyecto ejecutivo como los pliegos. Es decir, que desde noviembre de 2014 la Nación ya estaría en condiciones de llamar a licitación y pagar su parte. Lamentablemente la Nación no solamente que no llama a licitación, sino que el año pasado el presidente Macri, al igual que este año, envía el proyecto de presupuesto general de gastos y recursos de la Nación sin el ítem que permita tener una partida que permita llamar a licitación. Esto es lo que está pasando lamentablemente hoy en día y año a año, bueno, vemos no solamente postergada una obra que es fundamental para los santotomecinos y santafesinos, sino para toda la región. El costo del servicio del agua. ¿Le contestaron el pedido de informe desde el gobierno de la empresa ASA? No, todavía no he logrado, la verdad, no nos han dado tratamiento sobre tabla en su momento, sí un compromiso de que se iba a despachar cuanto antes, así que esperemos que la próxima semana lo podamos tener. Nosotros lo que estamos pidiendo es que en los convenios que firma la provincia con los municipios que ya están dentro de los acueductos, se determine en ese convenio cuál es el precio de referencia por el cual van a tener que pagar por metro cúbico los municipios. Esto también tiene que ver con un proyecto de ley que presentamos el 2 de septiembre del año pasado. En julio la provincia hizo lo propio, presentó su propio proyecto, el Ejecutivo Provincial. Ese proyecto de ley que nosotros pusimos a consideración de los demás diputados tiene como objetivo determinar una fórmula polinómica para tener el agua por metro cúbico y un método de actualización. Y lo más importante es que esa tarifa debe ser aprobado por el organismo de control que es el ENRES y se le da una participación a los usuarios muy importante a partir de que incluye también audiencias públicas con un carácter resolutivo esas audiencias, o sea que que tengan un carácter distinto al que tienen en las audiencias públicas. Obviamente que ese proyecto va en sintonía con otros proyectos que hemos presentado, trabajamos la mayoría de ellos con Rubén Giustiniani, con Sigles Burger, algunos otros proyectos nos ha acompañado también Carlos Delfrade, Sí.
y tiene como intención regular todo lo que tiene que ver con tarifa de servicios públicos para cumplir un objetivo que es central y que es uno de los principios constitucionales, que es que las tarifas de los servicios públicos sean razonables. Nosotros entendemos que no se puede permitir más que en este caso Agua Santafesina va a ser quien opere el acueducto de Beverly Home Santo Tomé, que ahora se licitó su extensión hasta Rafaela. Eh, Nosotros entendemos que no es razonable, ni tampoco los santafesinos podemos seguir permitiendo que unilateralmente define una empresa las tarifas de los usuarios. Entendemos que tiene que haber un sistema mucho más transparente y que permita que sea razonable. Nadie dice que no se incremente, porque obviamente vivimos en un país donde generalmente hay inflación. Esa inflación produce que los costos fijos para poder producir el agua, en este caso el agua hay que producirla, digamos, hay Sí, que claro. depurarla, hay que potabilizarla, ese costo obviamente que hay que actualizarlo, pero siempre debe garantizarse parámetros de razonabilidad, y esos parámetros tienen que ser sostenidos técnicamente y con absoluta transparencia. Ese es nuestro proyecto de ley, y el pedido que hemos hecho ahora es que se incluya, porque lamentablemente se le está pidiendo a los municipios adherir al sistema de acueducto, pero como todavía la ley no se aprobó, lamentablemente no están poniendo en esos, incluyendo en esos convenios los precios de referencia. Entonces los municipios tienen que firmar y todavía no saben cuánto van a tener que pagar el metro cúbico de agua que le van a tener que comprar a Agua Santafesina, que va a ser el operador de estos acueductos. Cuando uno habla de partidos políticos, de financiamiento, de dinero, a la gente le suena a turbio. ¿Cómo podemos hacer para transparentar estas cuestiones? Primero, convencernos que tenemos que apostar a partidos políticos que sean fuertes. La democracia se sostiene por el sistema de partidos. Estamos viviendo lamentablemente un momento de mucha antipolítica, producido también por los hechos de corrupción que muchas veces se van conociendo y que son parte de la agenda pública. También muchas veces generado desde el mismo gobierno nacional. A mí, como hombre de la política, me preocupa que del gobierno nacional generalmente se ataque a los militantes políticos y a las organizaciones políticas. Argentina, con la última reforma, logró lograr un piso de igualdad. Cuando se eligen diputados nacionales y presidentes, todos los candidatos tienen espacios publicitarios gratuitos en los medios de comunicación, y los fondos que utilizan hay un método de control. Pero nosotros, nuestro proyecto es muy sencillo. Nosotros entendemos que el Estado debe sostener las campañas políticas para lograr primero igualdad de condiciones, porque si no, quien tiene plata o quien logra apoyo económico de las grandes empresas es quien tiene más posibilidades de desarrollar una campaña y tener un desarrollo que tenga más visibilidad. Generalmente las empresas que aportan dinero en una campaña política no lo hacen gratuitamente. Yo te Eh, diría que en el sí. 100% de los casos no lo hacen gratuitamente. Sí, No, no, discúlpame. no, 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 adelante, adelante, quiero que termine el concepto. Generalmente las empresas, a ver, yo digo no generalmente porque siempre hay que generalizar es malo, pero creo que el 100% de los casos, una empresa que pone plata a un candidato para una campaña política lo hace a cambio de algo. Realmente así, y eso hay que sincerarlo de una vez por todas. Y esos candidatos generalmente quedan condicionados. ¿Condicionados a qué? A pagar esos favores políticos el día de mañana. Y esos favores políticos los terminamos pagando todos los ciudadanos, porque en definitiva esas personas tienen la responsabilidad de gestionar fondos públicos y de administrar la cosa pública, y ya llegan condicionados a sus funciones a partir del dinero que le aportan empresas o particulares que tienen interés concreto. O sea, por el amor a la democracia o a una organización política, son muy pocos los empresarios que aportan a una campaña política. Entonces nosotros lo que estamos planteando en nuestro proyecto de ley en la provincia de Santa Fe es prohibir los aportes de terceros
a los candidatos para que desarrollen las campañas políticas. ¿Y cómo se logra que todos los candidatos estén en situación de igualdad? Que el Estado santafesino sea quien pague las campañas políticas de la totalidad de los candidatos. Eso como concepto general. Después hay un organismo de control de cómo se gastan los fondos, los aportes que hace el Estado, y no solamente que hay un organismo de control, sino que ese, ese control que debe realizar el Estado, en caso de no cumplirse, obviamente es que hay sanciones e inhabilitaciones para los candidatos. Ya no son los montos que se gastan, y eso obviamente que indigna a muchos ciudadanos, pero también es cierto que muchas veces, cuando anda a pedir la perdón, muchas veces Está muy bien. también es cierto que a los ciudadanos se escandalizan por lo que se gasta, pero también es cierto que cuando se le dice a los ciudadanos que es el Estado quien debe garantizar el desarrollo de las campañas políticas, muchos ya no, ¿por qué el Estado tiene que pagar Es la verdad. campaña de los políticos? Se lo paguen los políticos. Y la verdad que la cosa honestamente no funciona así. Los políticos muy pocas veces se pagan las campañas. Generalmente quienes pagan las campañas son las organizaciones políticas, que muchos lo hacen con mucha transparencia, a partir de aportes de los funcionarios de cada organización política, a partir de los aportes que pueden hacer los militantes. Pero el dinero grueso de las campañas los pagan, generalmente los pagan los empresarios. Los empresarios, vuelvo a repetir, tienen un interés concreto, donde terminan, comprometiendo a esos candidatos que reciben aportes.